Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Tenemos hoy un nuevo vídeo. Estamos con como todos sabréis, el clásico London Chess Classic, el último torneo de este gran Chess Tour del año 2015. Torneo que alcanza su séptima edición. Bueno, más que un torneo se está convirtiendo en un auténtico festival, donde aparte del evento principal, en este caso sabemos este nuevo circuito creado este año, ¿no? Con los 9 de los 10 mejores jugadores del mundo, bueno, en su originario, ¿no? Aunque ahora vuelven a estar recuperando el elo. Cuando se creó el One Chess Tour, un par de ellos no estaban, pero sí que tenemos a los mejores. Y ha habido 9 jugadores fijos para todo el circuito y un jugador local, ¿no? En el primer torneo de Noruega jugó Hammer tras un torneo clasificatorio. En el Sinquefield Cup invitaron a Wesley So. Y en este torneo de Londres, pues al mejor jugador inglés, a Mickey Adams. Bueno, sabemos que es un torneo en el cual llega Topalov como líder. Para, digamos, los premios finales, los 3 premios finales, ¿no? del Gran Chess Tour, aparte de los premios propios del torneo, pero bueno, tiene de cerca varios jugadores que pueden ser todavía campeones, ¿no? Sabemos que Carlsen empezó bastante mal, los 2 primeros torneos, sobre todo el de Noruega le fue muy mal, en la Sinquefield un poco mejor, pero tampoco pudo ganar, viene de perder ahora varias partidas también en el europeo, está con su elo más bajo, o sea que es un torneo que se muestra bastante abierto, ¿no? Recordemos que está jugando, aparte de Carlsen, pues está jugando Topalov, tenemos a Giri, Adams, Anand, Caruana, Aronian, Vaclav, Grischuk y Nakamura. Entonces estos jugadores también se da la peculiaridad de que de este torneo en concreto, de estos 10 jugadores, en este torneo debe haber como 7, si no me salen mal las cuentas, ¿no? Que van a estar jugando, o 6 que van a estar jugando el torneo de candidatos, perdón, 6. Me faltarían Svidler y Karyakin, ¿no? Los 2 jugadores rusos que se clasificaron en la Copa del Mundo, los únicos que no están aquí, ¿no? Y realmente, pues para estos jugadores, ya decían algunos antes de empezar el torneo, ¿no? Que su cabeza está centrada sobre todo en el candidatos, en marzo, ¿no? Que va a ser en Rusia, porque ahí el premio es muy jugoso, no aparte del económico, sino el poder disputar un match contra Carlsen por el campeonato del mundo. Entonces, bueno, hay algunos jugadores aquí que, digamos, sobre todo en plan de aperturas y, pues bueno, jugarán cosas distintas y quizás algunos no estén lo más concentrados. Bueno, cuando os hablo ahora mismo, se está acabando de disputar la segunda ronda. En esta primera ronda, tuvimos una única partida decidida. De momento el torneo ha comenzado bastante igualado. Y fue la derrota de Topalov con blancas ante Giri, partida que, bueno, vamos a ver comentado. La otra partida muy interesante del día fue la de Grischuk con Nakamura, de una berlinesa, donde Nakamura llegó a conseguir una clara ventaja, pero no pudo definir y acabó en tablas. Bachier y Carlsen fue una Sveshnikov, Carlsen con negras, probó una siciliana Sveshnikov, tampoco no muy habitual en su repertorio, pero bueno, la partida se decidió tras la apertura, una entrega de pieza y un jaque continuo que, bueno, una línea bastante teórica, bastante igualada, o sea, una partida la verdad que acabó pronto, sin mucha lucha. Caruana y Aronian, pues fue una española donde se peleó un poco más, pero tampoco se pudo desequilibrar, y un poco parecido en Adams Anand, ¿no? Más o menos. Partida también muy equilibrada. En esta segunda jornada, Topalov hizo tablas con Grischuk, Carlsen con Caruana, una partida también pues, bastante equilibrada. Giri con Adams. Giri parece que tenía un momento dado cierta ventaja, pero no tampoco pudo concretarla, y se puede decir lo mismo entre Aronian y Anand. Y la última partida que queda es la de Nakamura y Vaclav, que bueno, tiene toda la pinta que pueda ser tablas, aunque ha sido una partida también de nuevo la más interesante del día. Esta vez Nakamura fue el que de momento se ha salvado, porque estuvo claramente peor. Bachier tenía en algún momento determinado una entrega muy bonita que le daba ventaja decisiva, pero era difícil de ver y tenía poco tiempo. Y ahora mismo es un final, 2 torres y peón contra torre, caballo y 3 peones, que bueno, tiene la pinta con bastante tiempo de que el final debe ser tablas. Pero bueno, todavía podría pasar un poco de todo, ¿no? Aunque objetivamente yo creo que es eso, que la ventaja pueda estar un poquito del lado de las blancas, pero que le dé a suficiente a Bachier para ganar. Una partida muy interesante también, donde Bachier entró con una calidad, ya digo, llegó a tener clara ventaja. O sea que digamos que disputó estas 2 rondas a falta de esta partida, que ya os digo, Nakamura-Bachier, probable que terminen tablas, pues tendríamos con 1,5 punto a Giri, el resto de jugadores con 1 y Topalov con medio, ¿no? Siempre que no se produzca ninguna victoria aquí. Entonces que, bueno, de momento, ya digo, un torneo bastante tranquilo, y creo que en parte va a marcar un poco la idea de esto, ¿no? Todos los jugadores del candidatos quizás se van a estar un poquito más reservados. Bueno, pues de lo más destacado vamos a pasar a ver esta partida que os comentaba, que fue la primera ronda, un Topalov
que bueno, siempre juega muy valiente. Estoy seguro que él no está pensando tanto en el candidatos, porque de hecho incluso llegó a plantearse en sus declaraciones de no jugarlo, porque no se veía realmente con muchas opciones, y el año pasado había gastado mucho esfuerzo, energía, y le había ido muy mal en el candidatos. Y este seguramente le hace estaría de ilusión, y seguro que va a pelear aquí por quedar bien en este torneo, intentar ganar el Grand Chess Tour, ¿no? Bueno, empezamos con una Grunfeld. Topalov lleva blancas, Giri negras, juega con C6, alfil G2, D5, y aquí la variante dama A4, una línea bastante secundaria, con algunas partidas, pero bueno, nada que ver pues con la principal jugada, C por D5 o caballo F3, ¿no? Por decir las dos principales jugadas, ¿no? Bueno, tras dama A4, aquí el negro juega caballo F D7. La alternativa principal, simplemente jugar alfil G7, y por ejemplo una partida reciente de Bakú 2015, tenemos entre Ilianov e Ipatov, donde tras C por D, caballo F3, alfil G4, caballo BD2, caballo BD7, H3, bueno, aquí el blanco comió, enroque, E4, E5, alfil G5, una posición más o menos equilibrada, aunque el blanco pudo ganar, Ilianov, el famoso Ilianov, que está también jugador en racha, y ganó a Ipatov en Bakú. Otra opción contra dama A4 es tomar directamente, y esto es una partida entre Sargsyan y Svidler, otro fuerte jugador, el Petar Svidler, con negras en Rogaška Slatina en 2011. Aquí tomó D por C4, ¿no? Y tras dama por C4, alfil E6, sacamos el alfil rápido, dama A4, caballo BD7, caballo C3, caballo B6, dama D1, alfil G7, enroque, y caballo C3, caballo BD5, y también la posición parece pues bastante igualada, equilibrada, ¿no? Son las dos alternativas, bueno, contra dama A4. La idea de caballo FD7 pues también es interesante, y las negras quieren venir rápidamente pues también con su caballo B6, y incluso en algún momento determinado acaban jugando E5, ¿no? Tras C por D5, jugó el blanco aquí. Había otras dos alternativas contra caballo FD7, por ejemplo, dama C2, otra idea, y tras D por C4, dama C4, caballo B6, dama D3. Ahora una partida entre Bachier y Volokitin en 2013, el negro jugó caballo A6, caballo C3, alfil G7, enroque, torre D1, y la posición más o menos estuvo equilibrada. Y la idea normal también, alfil G7, directa, caballo C3, alfil F5, dama A3, dama D6, y bueno, también fue tablas una partida Svidler-Rayabov, precisamente en Bakú en 2015. También es bastante jugable. Y la otra alternativa, en la jugada 6 a caballo Fd7, es la idea de dama B3, ¿no? También, en vez de dama C2, también tenemos dama B3. Y esto se jugó en Bakrot-Gelfand, en Beijing, 2014. Y tras caballo B6, C5, caballo BD7, caballo F3, alfil G7, enroque, alfil F4, E5, y el golpe este garantizó igualdad al negro, ¿no? Tras caballo por, alfil por, peón por, caballo D7, las negras van a recuperar el peón y quedar con una posición equilibrada. La partida de hecho fue tablas, ¿no? También. Entonces, bueno, estas son las ideas principales. La jugada muy natural, por supuesto, también C por D5, el negro juega caballo B6, aprovechando, la dama se retira. Dama B3 también se juega una partida, Mayorov-Libiseski en Roquetas de Mar en 2015. Tras C por D, caballo C3, caballo C6. Bueno, más o menos las posiciones son equilibradas. Hay que valorar dónde vamos a tener mejor la dama blanca. Y en este caso, la dama blanca se retira a D1, pues evitando también que sea objeto de posibles ataques de las piezas negras, ¿no? Aquí tras C por D5 y caballo C3, jugada natural también. Muchas veces el orden puede ser similar, aunque en otra partida de Grachev con Hismatulin en Dagomis 2010 se jugó de esta manera, en rock, y las blancas hicieron B3, alfil B2, H3, rey ahí, caballo BD2, también el negro la verdad que no tuvo ningún problema, y la partida acabó en tablas. Tras caballo C3, caballo C6, E3 y alfil G7. Bueno, tenemos ahora una posición bastante equilibrada, el blanco juega caballo E2, enroque, y no tenemos ya mucha teoría, y un par de partidas en esta posición, donde en la partida Giri elige la jugada torre 8, en un momento determinado pues va a querer presionar con E5 o romper el centro con E5, es una idea pues bastante natural.
Y es una jugada novedad, según mi base de datos, hay varias opciones interesantes. En una de ellas había jugado E6, quizás esta jugada es un poco más pasiva, ¿no? Deja este alfil un poquito encerrado. Tras B3, A5, A4, alfil A3, dama de 2, caballo de 2, caballo F4. Fue un poquito de ligera ventaja blanca, y de hecho Royce a Wagner acabó ganando en Dresden este año 2015, acabó ganando las blancas. Quizás E6 no es la mejor jugada. Alfil G4 es interesante también. Tras A4, E6, sacar el alfil fuera, ¿no? F3, y aquí hicieron H5. Realmente esta partida, cuando la pasé, no sé si estaba bien el orden o no, cuando la estaba estudiando, porque tras peón por, caballo F4 y dama aquí hay ventaja blanca. Posiblemente aquí, simplemente la jugada E6 es un grave error, y hay que hacer una jugada, pues por ejemplo, como A5, ¿no? Con igualdad. Posiblemente sea un grave error de esta posición. Pero bueno, alfil G4 también es bastante interesante. Torre 8, Topalov juega B3, vamos a desarrollar el alfil por esta diagonal, en principio, E5, D por E5. La jugada de 5, ya digo, es bastante interesante y sistemática, aunque no es obligatoria para las negras, ¿eh? Por supuesto, habría otras jugadas aquí también interesantes, como por ejemplo alfil F5 o alfil G4. Siempre sacar el alfil para completar el desarrollo, y luego podremos jugar con E6 o E5. Lo que tenemos que tener claro es que en un momento determinado no vamos a encerrar el alfil con esta jugada errónea, ¿no? Con E6. Tras E5, el blanco comió. Y ahora H3. Bueno, idea interesante. Las blancas, Topalov quiere evitar las ideas de alfil G4 y en este caso la casilla F3. También vemos como esta diagonal ahora está abierta, es decir, la jugada de 5 tiene sus pros y sus contras. Ha dejado un poco débil el peón de 5, donde las blancas no van a poder atacar, pero también consigue cierta presencia en el centro y abrir diagonales, ¿no? Para los alfiles. Aquí me hubiera gustado la jugada alfil B2 o quizás caballo D4 directamente, un poquito más, ¿no? Alfil B2, si el negro juega alfil G4, hay una jugada simplemente como caballo B5 y realmente pues no es muy grave, ¿no? Por ejemplo, caballo F3 jaque, simplemente tenemos que comer alfil por, y ahora contra alfil por B2, alfil por G4, esto va a dar ventaja decisiva, ¿no? Alfil por A1 y dama por A1. O sea que no es una jugada que en este caso podamos tener miedo de ella. Y bueno, aquí si, por ejemplo, alfil por F3, que sería la mejor jugada, ¿no? Alfil por G7, rey G7, y bueno, creo que el blanco aquí puede jugar, por ejemplo, torre C1 o caballo BD4 y mantener una cierta ventajilla. Eran dos jugadas interesantes. H3, alfil F5, y ahora el blanco juega caballo D4. Y ahora alfil D3. Creo que aquí el negro ha conseguido más o menos equilibrar la partida porque ha desarrollado sus piezas, tiene una fuerte casilla en D3. Quizás aquí, ya digo, de nuevo fuera un poquito mejor alfil A3, pero bueno, ya las negras están cerca de igualar. Alfil D3, torre 1 y alfil A6. Una idea interesante, dama D2. Y ahora la amenaza de la casilla de 3, ¿no? Las negras realmente han alcanzado la igualdad, meten su caballo en una fuerte casilla, torre de 1, y ahora una posición muy interesante, ¿no? Sería cuestión de que pararais el reloj y aquí el vídeo, perdón, y pensarais un poquito cuál es una buena secuencia que tienen las negras. Guiri aquí se mostró un poco ambicioso y tras pensar un buen rato encontró una jugada, un plan bastante interesante. Y fue la jugada alfil por D4. Se deshace de su maravilloso alfil de Fianchetto. Bien, es cierto que la posición está cerrada, las blancas no tienen ataque y este alfil de momento tampoco es fácil que llegue allí, pero siempre es una decisión arriesgada, ¿no? Hay jugadas más tranquilas, por ejemplo, caballo por C1, torre a C1, sí que parece ventaja blanca, pero una jugada tan sencilla, por ejemplo, como torre C8, bueno, manteniendo un poco las diversas opciones y una posición debería estar bastante equilibrada. Bueno, tras alfil D4, E por D4, ahora viene la idea, dama F6, vemos esta secuencia. Ahora de repente las negras lo que están atacando es un peón blanco débil de las blancas que ha quedado en D4, tiene un fuerte caballo en D3, puede haber alguna presión por la columna E y tenemos una amenaza muy concreta. Pero aquí Topalov encuentra una manera bastante interesante de activar su posición y jugó A4 con un sacrificio de peón que parece, ya digo, bastante prometedor, ¿no? Bueno, vemos que por ejemplo alfil B2 parecería una jugada también bastante interesante, porque si tomamos dama por D4, la jugada alfil F1, con la clavada, es decisiva, ¿no? Este problema aquí nos va a ganar una pieza. Entonces a dama D4 no valdría. A alfil B2 podríamos hacer una jugada, por ejemplo, como torre A C8. Podríamos hacer incluso, pues no sé, torre E6,
torre 7, hay varias jugadas con igualdad. Otra idea interesante en esta posición, alfil A3 también, por ejemplo, es interesante. Pero bueno, A4 y vamos a ver la idea de Topalov. Giri aquí es valiente, acepta comerse el peón sin miedo. Tras A5 el caballo va a D7 y ahora torre A4. Muy buena jugada. Vemos que de repente la torre se va a activar por la cuarta fila y tenemos cierta presión. Entonces, muy imaginativo, ¿no? El plan de Topalov. Tras dama E5, ahora las blancas caballo por D5. Recuperan su peón y además tienen todas sus piezas un poquito más activas. Bueno, aquí juega caballo por C1. Esta jugada en fondo es dudosa, o por no decir mala, y va a dar ventaja a las blancas. La jugada caballo 7 C5 era la natural y era la jugada mejor para las negras. Aquí, tras por ejemplo el plan torre H4, que debe ser la idea del blanco, meter la torre en la columna y ahora amenazamos, pues podemos amenazar un dama H6, aunque de momento ya digo, está defendido porque se podrá defender con dama G7, pero sí que hay cierta idea de las blancas, aunque también hay un tema táctico, ¿no? Con un dama por H7 y un jaque aquí en F6, que también es bastante interesante. Entonces ahora en esta posición, la jugada caballo por C1, dama por C1, da una posición más o menos compleja, juego poco claro, pero una posición pues interesante. Posiblemente las blancas puedan estar un poquito mejor ahora, pero creo que las negras con buen juego puedan igualar, ¿no? Quizás con alfil E2 y algunos temas tácticos se puede empezar a complicar aquí la partida, ¿no? Por ejemplo, si dama C5 alfil por D1, hay bastantes complicaciones, pero creo que con buen juego el negro iguala. Hay un tema táctico aquí y es que la jugada caballo por B3 no vale por dama G5, gran jugada. Esta idea es muy buena y ahora vemos que, por ejemplo, si dama G5, alfil G5 con la amenaza caballo F6, H5, caballo C7 gana el blanco. Y si caballo por C1, caballo F6 jaque, jugada intermedia, rey F8 y caballo D7 también ganando las blancas. Pero bueno, era mejor jugada, caballo por C1 es mala porque tras torre C1, caballo F6 y caballo C7 las blancas mantienen ahora una cómoda ventaja. Van a quedar con mejor estructura y un alfil superior al caballo. Bien, es cierto que aquí hay más opciones, ¿no? Por ejemplo, comer y torre F4 también les daría una ventaja interesante, con un alfil pasivo atado a la punto B7 y las torres y la dama son mucho más activas, las blancas. Van a tener también, sin ninguna duda, una buena ventaja y cómoda. Torre F4 también sería interesante, caballo D5, alfil por D5 y torre 7, torre E4, de nuevo también con ventaja blanca. Hay muchas opciones para que las blancas queden mejor aquí. En la partida escogieron caballo C7, tocamos la dama se retira a F4 y aquí el negro juega G5, interesante, de momento no quiere cambiar, es una buena idea y el blanco jugó dama B4. Por supuesto, aquí dama por E5, torre por E5, caballo por A6 y B por A6, hombre, creo que no hay duda para decir que el blanco aquí está sin duda mejor, con mejor estructura y los peones doblados. Bueno, quizás no le pareció suficiente a Topalov y decidió mantener las damas, ¿no? Con dama B4. El negro juega dama B2, nos tocan la torre, defendemos torre A1, torre E2, activándose, dama C5, hay que defender el punto F2, quizás torre a B1 y dama D2 sería bastante similar, y el H6, ¿no? Aparte, el peón, perdón, dama C5, aparte de defender F2, ataca G5, ¿no? Con lo cual H6 defiende, caballo por A6, al final las blancas acaban comiendo este alfil, torre a B1, dama D2, caballo por 6 vendría a ser similar. Tocamos la dama. Era interesante tomar ya directamente. Dama por. No, teniendo en cuenta que, por ejemplo, dama B3 es perdedor por dama B6 y aquí hay muchísima ventaja blanca. Entonces torre a B1, tras dama D2 y llega el momento clave de la partida, ¿no? Ya estamos en la jugada 31, el control es en la 40, no es que sobrara muchísimo tiempo. Y aquí vino el primer fallo de Topalov, ¿no? Aquí Topalov hace la jugada alfil F3. Bueno, una jugada en principio natural. Estamos atacando la torre, queremos expulsarla de ahí para que nos deje de presionar en F2 y luego pues podremos intentar comer alguno de los peones. Aquí había que jugar B4 y si por ejemplo caballo E4 tenemos la jugada alfil por E4, torre por E4 y dama por A7, con cierta ventajilla blanca. Podemos incluso acabar con un peoncito de más, pero evidentemente no va a ser fácil, ¿no? La victoria, tanto en el final de torres que pueda haber, incluso con damas. Pero bueno, era una ligerilla ventaja blanca, ¿no? Quizás aquí, por ejemplo, eso, torre por B4, podemos hacer pues dama por A6
y es lo que os digo, ¿no? No va a ser un final fácil de ganar, pero bueno, por lo menos intentarlo. Lo que está claro es que no se puede pasar de una partida para Topalov, ¿no? Es un duro golpe pasar de una partida, tener cierta ventaja, ser el que puede ganar, a quedar perdido en 2 jugadas. La verdad que ahora Guiri aquí jugó muy brillante y a Topalov se le escapa. Primero esta jugada, quizás, bueno, no tanto esta jugada, caballo E4, que es el momento clave de la partida, y ahora viene el segundo error. El error decisivo en este caso. Aquí Topalov no huele el peligro y come dama por A7, jugada que queda perdida. Vamos a ver ahora por qué. ¿Qué había que hacer aquí? Bueno, limitarse al fil por, torre por, y bueno, quizás aquí torre de 1, si dama por A7, dama por A5 con igualdad, y si torre de 1, podemos cambiar la dama por las 2 torres y rey G2. Pero evidentemente este final lo más probable es que acabe siendo tablas, y bueno, las blancas desde luego no tienen ningún problema, ¿no?, en esta posición. Pero dama por A7, amigo, el Guiri nos tenía aquí preparada una sorpresa y Topalov menospreció. Y es la jugada caballo por F2. Este golpe escapó a Topalov, donde las negras consiguen un ataque decisivo contra el rey blanco, así que la posición blanca aquí está ya perdida. Hay que hacer alfil por E2, caballo por H3 jaque y rey F1. Bueno, vamos a ver esta posición. Primero rey G2, jaque, rey H3, torre D2, y aquí las negras, tienen un ataque de mate decisivo, ¿no? Estamos amenazando varias formas de ganar, ¿no? Y jaque, rey G7, y bueno, aquí no hay más jaques, así que aquí las negras van a ganar. Primer motivo táctico, ¿no? Segunda idea, bueno, jugamos rey F1, ahora mismo, fijaros que tenemos una torre de menos, pero, amigo, otra jugada muy bien calculada, y es una combinación bastante bonita, la verdad que no es fácil, ¿no? Es entendible que se le pudiera escapar a Topalov. Dama D5, una jugada muy fina, la clave de la combinación. Simplemente estamos amenazando, bueno, dama 1 con mate, ¿no? Dama G1 y dama por G1 mate. ¿Qué jugó Topalov? Bueno, alfil H5, tratando de hacer sitio, una huida hacia adelante. Vamos a ver la jugada que era más complicada, ¿no? La que hubiera puesto más resistencia, que es rey E1. Aquí, tras dama H1, jaque, y alfil F1, única jugada, hay que encontrar la única jugada que... Bueno, la única no, pero quizás una que gana. Quizás pueda que sea la única que gana, ¿no? Aquí tengo algunas dudas, pero la jugada ganadora es dama F3. Esta jugada es excelente. Dama F3 lo que nos hace es cortar al rey, nos está entrando la torre, estamos comiendo también el peón de G3, y la posición es muy delicada. ¿Qué puede jugar las blancas aquí? Por ejemplo, si alfil por H3, lo primero sería comer el caballo, jaque, va a llevar a un mate forzado, ¿no? Jaque, dama D3 con mate. Esto es ya lo primero, que no podemos tomar. Segunda idea, si por ejemplo nos cubrimos, torre B2, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, dama G3 jaque, y aquí nos cubrimos torre F2, esta jugada en principio es única, ¿no? Aquí por ejemplo si jugamos rey E2, simplemente tenemos la jugada caballo F4 con mate, o sea que no hay defensa. Torre F2, aquí hacemos jaque, alfil E2 y de nuevo una maniobra tranquila, caballo F4. Aquí vemos que con las clavadas y el ataque hacia el rey, a pesar de tener torre de menos, las negras van a ganar la partida. Ahora tenemos múltiples amenazas, ¿no? Caballo D3 para recuperar, torre por E2, de hecho dama 6, por ejemplo, la mejor defensa, simplemente torre por, caballo por, rey por, jaque, dama por A5, y este final, con los 3 peones pasados y ligados, el rey abierto, es ventaja decisiva para las negras. Pero bueno, era una defensa mucho mejor. Topalov aquí la verdad que se entrega y alfil H5 ya pierde sin mucha lucha de manera corrida, ¿no? Y mate ya, los módulos anuncian mate en pocas jugadas. Jaque, rey E2, jaque, rey E1, jaque, torre 8, rey D1, jaque en F2 y a rey C2 simplemente caballo E4 y aquí ya abandona porque bueno, tras rey D3 simplemente dama D2, rey C4, torre C8 con mate imparable, ¿no? Única jugada es dama C5 o dama C7, torre por C5 con mate. Bueno, pues una partida interesante, a ver, dentro de lo que ha sido la ronda, creo que tuvo cierto juego original, una apertura no muy común, un plan ahí interesante, con la ruptura E5, luego el plan de Topalov entregando el peón en D4, pasando la torre, y una pena, ¿no? Una posición con clara ventaja que no acaba de afinar,
y después de repente pues el bonito golpe táctico, ¿no? de caballo por F2 y este remate, o sea que realmente es una partida pues creo que instructiva, una dura derrota para Topalov que pudo empezar perdiendo y con blanca siempre es fastidiado, y Giri, que es un jugador súper sólido y que apenas pierde partida, pues realmente comienza muy bien el torneo, y creo que las victorias van a estar muy caras en este torneo si no se ve a ningún jugador en baja forma, y de momento, ya digo, acaba de terminar también la otra partida, como os había dicho, tablas entre Nakamura y Bachier, pues de momento en 2 jornadas, solo una victoria, la verdad que un porcentaje muy alto de tablas, ¿no? Suele haber bastante lucha y bastantes victorias, pero bueno, ya os digo, creo que muchos jugadores aquí van a andar cautelosos, otros no estarán en tan buena forma, y realmente muchos no van a querer arriesgar demasiado, así que, bueno, seguiremos con el resto del torneo. Espero que os haya gustado, que algo siempre hemos podido aprender. Como siempre, suscribiros al canal, darle al me gusta en la página de Facebook de Póker y Ajedrez, suscribiros al canal de YouTube, compartirlo en las redes sociales, y espero vuestras sugerencias y comentarios, compartir el vídeo, y nada, seguiremos atentos a este torneo y procuraremos hacer algún vídeo más, y esperemos que haya un poquito más de emoción y alguna partida más bonita, sobre todo de cara eso al espectador para las próximas rondas, ¿no? Pero bueno, esto es lo habitual también muchas veces en los torneos de élite, pues que todos jueguen bien y que muchas veces pues acaben tabla, pero bueno, no significa eso que, ya digo, alguna partida como por ejemplo la de esta ronda, ¿no? Entre Nakamura y Bachier, es una partida que ha acabado en tablas, pero realmente es muy interesante también de ver, y la verdad que tuvo buenas alternativas. No me alargo más, como siempre ha sido un placer, se despide para todos vosotros el maestro Fide Oscar de Prado para PokerYajedrez.com. Chao.